vuelvo y saludo a la audiencia, pero vamos a continuar, no seguido en los programas, sino con una interrupción por otros compromisos que teníamos previamente establecidos. Y vamos a dar el salto con el doctor José Obdulio al gobierno de César Gaviria. Hombre, ese gobierno tiene una incidencia importante. Primero, el asesinato del líder Luis Carlos Galán, que originó que a través de una carta de su hijo en el entierro, si no estoy equivocado, se originara el ascenso de César Gaviria a la candidatura a la presidencia, y se logró la presidencia. Así fue. El periodo del presidente Barco fue un periodo muy esplendoroso en cuanto a administración y terrible en cuanto a seguridad y manejo del orden público. Fue el momento prácticamente de casi que de guerra civil, llegó a ese nivel y creció la mafia, particularmente la antioqueña, pero también con Trafome, que en el Valle del Cauca, con, dijéramos, actividades de terrorismo particularmente urbano, casi que inconcebibles. Y esa mafia hizo también una especie de degeneración en cuanto a organización armada, no insurgente, sino disque comillas contrainsurgente, que fue el crecimiento del paramilitarismo. Todo el paramilitarismo tiene su raíz, ese crecimiento, en el gobierno del presidente Barco. Si uno le cuenta, yo a veces hablo con expertos, politólogos, periodistas internacionales en los foros, a donde uno lo invita, que en Colombia hubo una especie de racia de candidatos, no le creen. Le voy a recordar. El que después fue presidente de Colombia, Samper, casi muere en un atentado contra un dirigente del Partido Comunista que se llamaba Antequera. José Antequera. Casi muere. De hecho, los amigos de Samper creyeron que había muerto, porque hubo informes de la clínica en donde decían que realmente no. Que fueron más de 9 balazos los que recibió. Exactamente. La Unión Patriótica tuvo 2 muertes. Había un magistrado, la gente no recordará, pero la Unión Patriótica sacaba su principal dirigencia de la judicatura. Recordarás al magistrado de la Unión Patriótica asesinado. Que fue asesinado viniendo de Boyacá, una noche. En una finca. En una finca. Venía de una finca. Pardo Leal, se llamaba. Jaime Pardo Leal. Penalista, entiendo. Dirigente de Azonal. Presidente de Azonal Judicial. Luego, un joven muy vinculado a Antioquia, que había estado como personero en el municipio de Apartado, y allí comenzó su accionar político, miembro del Partido Comunista y de la Unión Patriótica, que era una alianza de liberales y comunistas surgida de un proceso de paz del presidente Belisario Betancur. Que fue del EPL. No, Partido Comunista. Partido Comunista, nunca fue. En la guerrilla. Se llamaba, no joven. Yo lo estaba confundiendo con este gran líder que fue allá, líder guerrillero del EPL, que después lo mataron también. Bueno, nos vamos acordando. Lástima que no. Ahí va fallando la memoria. Nos va fallando. Sí. Ahí van 3. Sí. O sea, Samper, que no muere. Antequera, que muere, pero no era candidato presidencial. Y Jaime Pardo. Jaime Pardo. Y. Este era Gutiérrez, ¿o no? No, Gutiérrez no murió asesinado. Ese era el líder del EPL, pasó luego a las FARC. O al contrario, no, más bien de las FARC pasó y él estuvo por allá en la diplomacia. Y ya. Yo le perdí la pista cuando era, creo que, primer secretario en la embajada de Jamaica, en el gobierno del presidente Uribe.
Pues me sale casi el nombre del candidato presidencial, jovencísimo, un hombre que hubiera pesado mucho en la política colombiana, un hombre muy inteligente además, y moderado, diéramos, expresión de la alianza comunista liberal, nacido del proceso de paz, pero un hombre con posiciones políticas moderadas realmente. En esa época eso se llamaba eurocomunismo y él estaba más cerca de eso. Luego viene el asesinato de Galán y anteriormente... Bueno, es que hubo mucho asesinato de esos últimos 2 años. Pues, en esos Un desastre. En esa campaña presidencial. Sí, sí. A ver, yo creo que anterior al de Galán fue el de Carlos Pizarro, que también era candidato presidencial, que fue en el avión, mes sí. de firma del acuerdo Del definitivo de paz. Era un hombre muy brillante. Iba a ser presidente posiblemente. Pues si llegó Petro, con mayor razón hubiera llegado, pero un hombre muy superior humanamente. Te quiero decir que yo tuve una curiosidad, una cosa curiosa de mi vida personal, y es que yo fui compañero de pupitre y de cama al lado porque estudiamos internos en un seminario, Carlos y yo. No puedo creer. Y nos convertimos en muy amigos. De hecho, yo sigo siendo muy amigo de sus hermanos, de Juan Antonio, ¿Se de le Eduardo. notaba ya su ánimo? No. Era un hombre tranquilo. No, pues estamos hablando de niños. Sí. Éramos de 13 años y estuvimos como hasta los 15 años, no, 16 años en el seminario internos. Luego nunca coincidimos, pero seguimos siendo amigos porque mi hermano, Juan Guillermo, estudiante de filosofía, era compañero de Eduardo, estudiante de filosofía en la Javeriana. Entonces ahí continuamos en una relación que después, como te digo, evolucionó. Inclusive a mí una vez me abordó en un programa su hija, María José. María José. Quería saber de mí, porque éramos muy amigos, ¿no? Casi íntimos amigos. Hombre, ella estuvo muy calmada un tiempo y de pronto ahorita en el Congreso tiene unas cosas raras, ¿no? Sí, ella es una mujer de una expresión muy radical de la izquierda, sí, indudablemente. Sí, indudablemente. No, porque al principio yo tuve una idea buena de ella. Entonces, como vas viendo, esto es una situación que yo creo que no se ha presentado en ningún país del mundo, que haya habido semejante racia criminal contra los candidatos presidenciales. Más el terrorismo urbano que estabas hablando, que era una cosa brutal. Todo lo acompañaba. Entonces comienza la campaña presidencial y indudablemente en esto nosotros estuvimos presentes en la gran convención liberal porque nosotros estábamos en el sector democrático del Partido Liberal dirigido por Álvaro Uribe Vélez en Antioquia, con una relación muy estrecha con la corriente de Galán a través particularmente de Iván Marulanda. Y entonces allí se presenta un hecho histórico y es un acuerdo firmado de caballeros responsablemente elaborado entre las 4 grandes figuras del Partido Liberal para una primera consulta popular en la historia del país. Iban a participar Galán, Durán Duzán, poco se recuerda, Jaime, sí. Un hombre muy interesante. Muy interesante. Aliado con un sector de la izquierda, era la expresión de la derecha liberal, pero un sector de la izquierda con unos principios antiterroristas, que era el morir, concretamente, un gran dirigente que se llamaba Francisco Mosquera. No sé si lo tienes ubicado, santanderiano. Estaba también... de ahí salió Jorge Robledo, ¿no? Robledo era de esa tendencia, sí. Sí. Mucha gente importantísima. Guillermo Perry, por ejemplo. Él tenía una especie de núcleo político en la Universidad de los Andes que trascendió en la política importante, de una manera importante. En el Centro Democrático tenemos una corriente que encabeza a una persona, por ejemplo, como Carlos Valverde,
o como Fernando Alameda y varios otros, que vienen de esa misma corriente, pero, digamos, con posiciones liberales hoy. Bueno, en fin, que entonces el otro candidato importante, porque había pues varios otros, pero el otro candidato importante era el posteriormente presidente Samper. Entonces van Galán, Durán Dussán, Samper y Santofimio. Avalado todo por el presidente Turbay. Entonces, el presidente Turbay garante, obviamente el presidente López también, pero el presidente Turbay, jefe del partido, garante de ese acuerdo de consulta popular. Entonces, cuando Galán fue asesinado, todavía no era el candidato presidencial. Si mal no estoy. No había ganado todavía la consulta. No. Pero era candidato, sí. Pero era precandidato realmente, porque iba a haber un solo candidato. Y entonces, sí, así es. Y entonces el presidente es asesinado y, como dijiste, en una ceremonia en pleno cementerio central de Bogotá, su hijo mayor, Juan Manuel, hoy presidente del Nuevo Liberalismo, ¿no? Exactamente, dice que entrega en manos del doctor Gaviria las banderas del movimiento. Curiosamente, Gaviria no era del Nuevo Liberalismo, nunca lo fue. Nunca lo fue. Gaviria venía de las toldas oficialistas liberales, había sido ministro del presidente Barco, buen ministro, además. Y lo hizo bien, porque fue presidente de la Cámara también. Y fue designado cuando estuvo el presidente Barco enfermo de diverticulitis, que lo operaron por fuera. Él como ministro delegatario. Sí. Y entonces, no sé si todavía ya estaba la figura del ministro delegatario, o sí, ya estaba la figura. Primero, creo que la estrenó Orlando Vázquez Velázquez. Pero antes. Al principio del gobierno. Sí. Estrenó esa figura. Y entonces, nominado para continuar la campaña por la consulta en ese momento, el posteriormente presidente Gaviria. Y como te digo, como dijimos la vez pasada, el núcleo de apoyo jurídico, económico, institucional del presidente Barco era muy fuerte, era muy poderoso, y él lo adoptó, Gaviria. Derrota a sus otros tres contendores, a Durán Dussán, al presidente Samper y el presidente y el candidato Santofimio, precandidato Santofimio, y hace una campaña rauda y veloz, porque es una campaña de meses, y obtiene un triunfo bastante. Hombre, lo que son como circunstancias de la vida, ¿cierto? Algo impensado. Si nombran a otro, el otro hubiera sido presidente. Sí, claro. La vida, ¿no? El papel del hombre, del líder en la historia depende de un mundo de circunstancias, pero ¿no? Es muy importante, es trascendental. Eso fue la primera gran discusión entre los marxistas sobre el papel del líder en la historia. Lo escribió un texto que se volvió muy famoso, un gran pensador marxista, Plejano. Y entonces comienza la preparación de ese gobierno, y el gobierno está decidido a consolidar un acuerdo de paz que el presidente Barco ya ha firmado, incorpora a la izquierda, particularmente al M-19, porque las FARC no quisieron nunca entrar, a pesar de que iban adelante en los acuerdos con el presidente los acuerdos de México. Barco, en toda esa negociación. Y hasta el punto de que cuando se convoca en pleno gobierno del presidente Gaviria la constituyente, todos esperábamos que las FARC por fin, o sea, iban a última hora
a decidir que entraban en la contienda y que elegían una bancada constituyente para que representara los puntos de vista del Partido Comunista y de las FARC, su brazo armado, cosa que nunca ocurrió. Hubo una lista, la encabezó un hombre muy importante en la historia de Colombia, canciller del presidente Pastrana, padre, se llamaba Vázquez Carrizosa, Alfredo Vázquez Carrizosa, él encabezó la lista. Ahí estuvo Aída Bello, que todavía está vigente, y no recuerdo cuáles eran 3 constituyentes que venían de la lista de la Unión Patriótica y que no tuvieron un papel muy importante en el Partido Comunista fue Jacobo Arenas, ¿no? Jacobo Arenas era el secretario de Finanzas del partido, secretario de Finanzas del partido, del Comité Central del Partido Comunista. Cuando se decide dar el salto a la llamada combinación de formas de lucha, porque ellos tenían ahí latentes, como en bajo, como dicen las señoras con el arroz, a una organización que se llamaban las Autodefensas Comunistas de Colombia, a la cual pertenecía Tiro Fijo, Manuel Marulanda, que tampoco llamaba Manuel Marulanda, sino que era Pedro Antonio Marín. Pedro Antonio. Entonces, el partido decide enviar un delegado como de especie de comisario político, a la manera soviética. Y levanta la mano el señor Morantes, que era el secretario de Finanzas, y dice: yo me voy. Y se fue y se llevó de segundo a bordo a un muchacho de apellido, creo que González, que después fue un gran escritor reconocido, se llamaba Arturo Alape. Sí. Una obra maravillosa. Entonces, los libros de él sobre la muerte de Gaitán son es el mejor. Es el mejor, la ¿no? mejor investigación, indudablemente. Entrevistó para la obra, ¿sabe a quién? A Fidel Castro. Sí. Entonces, era bobadita, pues, era un gran escritor. Yo alcancé a tratarlo de una manera... Yo lo he leído, pero no más. Y se llevó otro tercero, que después también fue un hombre muy importante en la historia de la izquierda, de la subversión, de la insurgencia. Se llamaba Bateman. A Jaime Bateman. Eran los 3 delegados del Partido Comunista en la preparación y organización de la llamada insurgencia en la década del 60. En fin, que entonces se convoca la constituyente. Y uno se pone a mirar... Interrumpo y digo, la constituyente fue el primer acto importante de César Gaviria como presidente. 1990. Para consolidar los acuerdos de paz, porque recuerda esto, estábamos jóvenes, pero tampoco tan jóvenes. Son 30 años atrás. La séptima 33, papeleta. La séptima papeleta. Ese es el origen de la constitución formal, porque eso no tenía ningún valor vinculante constitucionalmente hablando, para que se convocara una constituyente que modificara la Constitución del 86, que de hecho también sabemos no era la Constitución del 86. En el 10 hubo una reforma constitucional. Sí, miles de reformas. Exacto. La del 36, la del 68. Eso, muy bien. Una colcha de retazos era ya esa Constitución del 86. Jaramillo se llamaba el candidato que estaba... Bernardo Jaramillo. Bernardo Jaramillo. Claro. Muy bien. De oso grande, sí, claro, Bernardo Jaramillo. Entonces comienza ese proceso. La Corte Suprema de Justicia, en una verdadera acción de, ¿cómo es que se llama? Cuando hace uno unas maromas jurídicas, le da paso a esa convocatoria. Esa convocatoria no tenía ningún fundamento en la Constitución. En ninguna parte, nada. ¿Cierto? No había un sistema digamos, de participación popular en los temas. Digamos que fue la expresión popular de un deseo. Pero no existía. ¿No más? Exactamente. La séptima papeleta la convirtieron en un decreto. El decreto pasó el examen de constitucionalidad de la Corte Suprema. Dirán, bueno, ¿y por qué no la Corte Constitucional? Porque es que la Corte Constitucional no existía. Había una Corte Suprema, una sola. Corte Suprema con una sala constitucional. Por ejemplo, Jesús Vallejo fue Mejía, parte, claro.
una de las figuras que yo recuerdo de una trascendencia en sus sentencias extraordinaria. Y eso que no estuvo mucho tiempo. Él renunció, él no cumplió el periodo. En fin, por ahí en esa sala de constitucional tuvo lo mejor del derecho colombiano de todas esas décadas anteriores al 80. Y entonces el presidente convoca unas elecciones con fundamento, como te digo, en una maroma. Estaban en juego muchas cosas, ¿no? La guerra interna que teníamos, que era terrorismo urbano, rural, inicio de las autodefensas fuerte, pero también teníamos el tema de la extradición, ¿no? La extradición era un tema crucial, que generó también buena parte de toda esa violencia, más el antecedente del intento del presidente Belisario Betancur frustrado de un acuerdo fundado en esta idea, que había causas objetivas que generaban la violencia guerrillera, y causas legítimas. Es decir, prácticamente el presidente Belisario Betancur terminó justificando la existencia de la llamada lucha armada, cosa que es un gran sofisma histórico, no tiene ningún fundamento. La verdad es que toda la organización guerrillera, que tiene 3 expresiones grandes y otras pequeñas, más bien 4 expresiones grandes. La primera, las FARC, Partido Comunista, Unión Soviética. Después vino la apertura de los archivos de la Unión Soviética y nos encontramos con que la Unión Soviética estuvo desde la década del 20 metida en la lucha armada colombiana y patrocinando, incitando, azuzando al partido a que diera el paso hacia la revolución armada. Luego viene la corriente cubana, 1959, triunfo de la revolución cubana, el Che Guevara obsesionado con la revolución, la tricontinental, se fue inclusive a armar revolución en África, cosa que poco conocen y que está detallada en un libro magnífico, que es el Che Guevara de Anderson, de John Lee Anderson. Allá fracasó y se vino rápido, ¿no? Total, no, es que no solamente fracasó, sino que hizo el ridículo político más, tipo que no tenía el idioma, que no tenía la cultura, y eso lo mandaban al carajo, es la verdad. La verdad es esa. Y se fue para Bolivia. Regresó a Cuba, esto todo está narrado en ese libro de una manera magistral. Es un libro en una perspectiva incluso amable con Che Guevara, porque el John Lee Anderson es un hombre de izquierda, uno de los grandes escritores cronistas norteamericanos, que hace escribe una biografía del Che, pero que termina demostrándonos la realidad de lo que es ese complot marxista en América Latina. Sin quererlo, es el que mejor lo desnuda. Y entonces, ahí van 2, ¿cierto? Una tercera, la China. Y acaba de salir un libro que para los que digan a José Tulio, anticomunista y esa manera de describir a la guerrilla como una organización criminal, la más sanguinaria y la más absurda y la más malévola del mundo, acaba de salir un libro escrito también por un hombre de izquierda, que es Juan Gabriel Vázquez, la historia, biografía del actual embajador en China del gobierno de Petro, hijo de un fundador del EPL, que era un español, hombre de las tablas, un gran dramaturgo, que era el señor, en esto ya no nos acordaremos. Sí, pero dramaturgo extraordinario. Fausto Cabrera. Y su hijo está ahora en China como embajador. Él le narró a Juan Gabriel Vázquez toda su historia. Él es un hombre que tiene el chino como primer idioma. No sé si sabías eso. No, eso no lo Y la hermana. No tenía idea. Y la hermana también fue guerrillera y un cabrón, para que usemos la palabra concreta, que era su jefe comandante, le pegó 2 tiros por la espalda a su hermana. Se salvó. Entonces ese libro es muy importante. ¿Y por qué? Porque la contradijo.
y entonces salió, le hizo un desplante, salió caminando, y el tipo sacó un revólver o una pistola y le pegó 2 tiros. Ahí está narrado en el libro de Juan Gabriel Vázquez. Y toda esa locura del EPL, y además toda esa mentira del EPL, de lo que era las zonas liberadas, un mundo de mentiras. Hombre, qué historias, ¿no? Qué historia. Volvámonos pues a la Constituyente. Bueno, entonces esa gente se reúne en la Constituyente. El EPL fue, inclusive yo fui profesor de uno de los muchachos que representó al EPL, Darío, apellido en una universidad que se llamaba Indesco, estudiante de economía, muy brillante, un hombre, y él se metió en esa locura, se me olvida en este momento también el apellido de Darío, pero ellos no van como elegidos, sino que van después, y el presidente Gaviria, sobre todo el ministro de la Calle, les abre un puestecito, y van como delegados, observadores. La FARC, como te digo, con sus aparataje político mentiroso y engañando a todo el mundo, inclusive engañándose a ellos mismos, va con 2 delegados. El M-19, que era una fuerza importante. sobre todo que tenía un genio de la política ahí metido, que era un señor llamado Antonio Navarro Gol, tipo muy sabio en política, hace una lista que prácticamente incorpora todas las corrientes de la izquierda, con además sectores empresariales, comillas, progresistas, y otras figuras muy difíciles de entender. Por ejemplo, Álvaro Leiva fue constituyente, Pero Angelino fue constituyente. O sea, si ves todas las corrientes de la izquierda, 16 constituyentes tenía, o 19, eran 60. Sí, eran 60. Y entonces, tenía como 16 o 17. Y entonces se logra. Álvaro Gómez Hurtado también tenía la fuerza grande, ¿no? Eran 3 fuerzas. Eran 3 fuerzas. Álvaro Gómez, era por eso 3 presidentes. También tuvieron mucha sabiduría en eso. Serpa y Antonio Navarro. Y Antonio, los 3. Y lograban. Yo digo que Álvaro Gómez defeccionó un poquito en el sentido de que entró en una etapa de una conciliación política que no se correspondía mucho con su pensamiento. Álvaro Gómez Hurtado es mucho más genial de lo que todo el mundo sabe, Antonio. Yo no sé si está publicado. Hay una biografía muy buena de Álvaro Gómez Hurtado que es Constaín. No, entonces sí está publicado, porque hay 5 tomos que yo no los tengo, no los he comprado, qué pena, de la obra de Álvaro Gómez. El mejor escritor político de Colombia de esas décadas es Álvaro Gómez, indudablemente. Era un verdadero estadista, además. Total. Hubiera sido gran presidente de Colombia. Pero el estigma de su padre. Pero el estigma de su padre. No es el estigma. Él no era un gran conductor político. A él le faltaba el manejo político. Sí. Pero si lo hubiera tenido, hubiera sido presidente de Colombia. El ambiente era, de hecho, Belisario. Fue presidente conservador. Y él hubiera podido ser presidente si hubiera tenido una conducción política ahora más moderna, diéramos, saber encajar su idioma, su lenguaje, su sabiduría, sus modales, todas esas virtudes. Era un gran artista, no sé si sabías, un gran pintor. Ah, sí, claro, claro. Tenía... Un hombre culto, muy culto. La dirigencia colombiana en general ha sido así. Sí. Por ejemplo, la gente no sabe quién es Álvaro Uribe Vélez como intelectual. Pero no nos metamos en eso. El mismo Barco, después descrito por Marco Lindiz, encuentra una figura llena de virtudes, de virtuosismo político, pero de virtudes también intelectuales. Pastrana padre. Un día hablaremos de Barco y sus hombres de confianza, como eran Vasco, Montoya. Eso, bueno, pero vamos a la constituyente. Bueno, y entonces la constituyente se reúne. Gaviria, promotor de todo eso, ¿no? Se reúne, tiene una representación de izquierda por primera vez muy importante y más o menos orgánica. Como te digo, los comunistas, pues dirigidos por Alfredo Vázquez, no era comunista, pero sí era un hombre muy anclado en toda la izquierda latinoamericana. Él fue un hombre que dio una muestra de
Alfredo fue ministro, ¿cierto? Fue ministro de Relaciones Exteriores de Pastrana. De Pastrana. Le tocó el golpe de Allende y él salvó, yo no sé si miles de personas, pero sí puede haber sido, por lo menos centenares, sí, de la masacre. De la masacre. En Santiago. La embajada de Santiago, de Colombia, que es muy amplia y con zonas verdes muy amplias, se convirtió en un campo de refugiados. Salvó mucha gente, Alfredo Vázquez. Y entonces, como te digo, está toda la izquierda, con excepción del ELN y de las corrientes más... Que en un caso sí pues eran recalcitrantes y no querían entrar. Sí, más recalcitrantes del Partido Comunista y de las FARC. Tanto es así que sabe cómo les contestó Gaviria. A mí me da un poquito de risa, es porque es que estratégicamente o militarmente fue una respuesta muy dura. No me estoy riendo de la respuesta, sino de la forma tan recia como actuó el día que se elegía la constituyente. Atacó Casa Verde, la bombardeó, salieron vivos casi todos, ahí creo no murió nadie importante, tiro fijo, todos salieron, pero de todas maneras los bombardeó y tomó posesión de o sea, el acto como militar. quien dice, bueno, esto es en serio, o constituyente y se meten en la constituyente, o los acabo. No los acabó, lamentablemente esa batalla se perdió. Él le había dejado un poquito al ejército en su momento la libertad de actuar. Él dice después que a él sí le consultaron la toma de Casa Verde y que él la había aceptado. No, yo creo que él sí, Él dice que sí. No, sí. El que no le consultaban y era un problema era Belisario, que Belisario tuvo unas relaciones muy difíciles con la fuerza pública. Pues, de hecho, la toma del Palacio de Justicia tiene todos los elementos de golpe de Estado. Es verdad. Es decir, la fuerza pública decidió per se, vamos a entrar y esto no lo vamos a permitir y los vamos a derrotar. Eso es verdad. Incluso hay ministros que lo narran. Y la pérdida de la iniciativa, por ejemplo, la ministra la de Comunicaciones era Noemí. Y Noemí ha narrado la situación tan difícil. El doctor Jaime Castro, que tenía a su esposa ya como rehén, ha narrado. Ellos sí han sido sinceros. Pero entonces comienza la constituyente y comienza un gran momento de la historia de Colombia. Porque la constituyente fue una redefinición política desde una perspectiva muy democrática, muy amplia. Y yo creo que, además, el solo texto constitucional muestra que hay, digamos, expresión de todo el pensamiento liberal con también mucho intervencionismo estatal y mucho, diéramos, macrocefalia estatal, etcétera, etcétera. Pero yo sí podría hacerle una crítica a esa Constitución, y es que creó tanta expectativa en los derechos fundamentales que no ha sido capaz todavía de desarrollarla. Porque es un principio antiliberal, creer que toda necesidad genera un derecho, y eso es falso, y más un derecho fundamental. Y ahí perdimos Incluso olvidando una cosa también elemental, que son derechos y que son bienes económicos. Entonces... esa tripartita generó esas confusiones también en la redacción. Por ejemplo, el derecho a la vivienda. Pues claro que todos tenemos derecho a estar, pero la vivienda puede ser una cueva, perfectamente. Y no es sino mirar a Medellín llena de cuevas. Entonces, el problema no es declaratoria de derechos, ni además crear toda una parafernalia de aparente defensa, puramente retórica. Entonces, se convierte en una exigencia permanente que hace que los gobiernos nunca cumplan. Exactamente. Y ese es un problema muy grave de esas constituyentes. Bueno, tuvo otro problema también interesante, que yo creo que hablando con los políticos de la época los políticos que estaban en el protagonismo de la época, Álvaro Uribe, por ejemplo, que era senador de la República, y es esta: creer que el mal estaba en el Congreso y que el Ejecutivo
y el Poder Judicial tenían que incorporarse al manejo de lo político para que frenaran al Congreso. Y entonces, por ejemplo, nació la pérdida de investidura, nació la participación de las Cortes en la nominación de ternas para la actividad de control, por ejemplo, o para... Eso es terrible, eso es un despropósito todo eso. Es que eso incluso en ninguna parte... ¿Sabe dónde existe? En España. Tiene totalmente rota la institucionalidad. Entonces, en ese ambiente hubo una constituyente que se fue contra el Congreso hasta el punto de que sin tener realmente dentro de sus límites que los había fijado la Corte Suprema de Justicia atribuciones, cierra el Congreso. Eso como se llama golpe de Estado. Golpe de Estado. Y lo cerró, impávido, y no pasó nada. Revocatoria del Congreso. Y no pasó nada. Yo no he podido descubrir en Google los textos de un señor que se llamaba Carlos Gaviria Díaz. Sí, magistrado. Político jefe, en ese momento y profesor de la Universidad de Antioquia. Y gran jefe del movimiento de izquierda. Sí. Candidato a la presidencia también, posteriormente. Fue el más brillante crítico de todo esto que estamos hablando. O sea, el hombre que más duro escribió contra lo que se estaba produciendo en la constituyente fue Carlos Gaviria. Yo creo que él logró como recoger eso, y eso no existe en, digamos, en los archivos que uno pueda mirar, bueno, cuál de pronto el hijo, ¿no? Los tendrá. Puede tenerlos, sí, puede tenerlos, pero sería maravilloso leerlos. No como una crítica a él, sino que él era un hombre muy brillante y observaba esto que te estoy diciendo, que se está creyendo en la constituyente que el enemigo es el Congreso, y están creando una especie como de monstruo de Frankenstein en donde el Ejecutivo y la Corte Constitucional y las Cortes van a interferir completamente en la actividad legislativa, hasta el punto que hoy la Corte Constitucional es el principal legislador colombiano. De eso estamos hablando, son efectos, son resultados, cosas que inclusive hay que corregir y que deberían discutirse. No es el ambiente en el Congreso, es tal, creo que digamos, la Constitución logró el efecto, bajó al peor nivel la actividad congresional, y hoy, por ejemplo, yo creo que debatir un asunto como este en el Senado de la República o en la Cámara de Representantes es casi imposible, porque pues, todos los elementos que, por ejemplo, ellos se dedicaron a emascular a los partidos, que no tuvieran formas de financiación interna, que no tuvieran vida interna, que se multiplicaran. ¿Sabe cuántos partidos terminó? Yo creo que ya lo dijimos. Sí, ya lo dijiste, 75 partidos, ya lo dijiste. Así. Tenía otra idea y 75, increíble. Doctor Jorge Obdulio, yo sé que usted tiene más compromisos sí. y hace que paremos por hoy, porque si usted tiene a bien darnos la oportunidad, seguiremos en este tema. Pero debo decirles, para terminar, que miren la legislación. Miremos esto. Nosotros dos estudiamos Derecho leyendo las leyes primera, segunda, tercera del año, ¿cierto? Entonces, yo, por ejemplo, la ley 30 del año, la ley de bueno, cualquiera. La ley 50, por ejemplo, que es de Uribe. Anterior es de Uribe en el sentido de que él fue el ponente, pero es anterior a pero la Constituyente. Pero por nada, es porque entró en vigencia en el 91. Ley 50 del 90 que entró en vigencia en el 91. Exacto. De ahí en adelante, en el año 1992, comienzan a enumerarse las leyes como en Argentina y en toda parte. Primera, segunda, tercera, o sea, ya no tenés que citar el año, porque de todas maneras, por ejemplo, debemos estar hoy en la ley 2000 no sé qué, del año 2023. No es sino revisar la legislación de los años 92, 93 y 94 para darse cuenta si ese gobierno fue importante o no. Por ejemplo, ley 30, todo el sistema de educación. Ley 80, bueno, la 70. Contratación administrativa. ¿Cómo le parece? Todavía vigente además.
La ley 70 es la de las negritudes, llamémoslo así de una manera. Y siga, la 142, la 143, la ley 100, en fin. Entonces ahí se da uno cuenta de miércoles, ¿por quién estaba produciendo semejantes textos legales? No hemos dicho, lo hablaremos, de las grandes obras del presidente César Gaviria y los aspectos negativos de su gobierno. Nos veremos próximamente. Gracias, José Obdulio, por estos ratos tan agradables. Con muchísimo gusto, Antonio.